Bueno, muy buenas tardes para todos, buen comienzo de semana. Una semana, bueno, que arranca ya hoy con un día muy esperado, a las 15 horas la interpelación al Ministerio del Interior, al Ministro del Interior, al Canciller por el asunto de Marcet, que ha tomado un giro, un vuelo enorme. Estaremos muy atentos a eso. Pero los temas que vamos a estar debatiendo hoy, que también venía con anuncios y ya sabíamos que se iba a dar, es, bueno, la semana esta que inicia con ocupaciones en centros de formación docente. No fue suficiente con lo que pasó la semana pasada. Las ganas o el interés o la postura de los docentes y estudiantes de marcar esa diferencia o esos reclamos se mantiene firme, ocupando y esperando que vengan las fuerzas del orden a desocupar pacíficamente como se ha hecho hasta el momento. Desde afuera se mira esto y bueno, genera distintas sensaciones, que por supuesto voy a estar recabando de los panelistas, pero también de quien nos acompaña en este momento, que es Víctor Pisicillo, ¿cómo se pronuncia? Perdón. Pisiquilo. Pisiquilo. Víctor Pisiquilio, presidente del Consejo de Formación en Educación. Bueno, para usted, ¿qué está pasando? Bueno, en este momento en que la transformación curricular está avanzando a paso fuerte, bueno, han aparecido una serie de reclamos, ¿tá? Una transformación curricular que no parte de cero, sino que es un proceso que traemos de hace 10 años específicamente, donde empezamos a trabajar y analizar sobre el plan de estudio vigente y se han desarrollado diferentes procesos y ahora nos encontramos trabajando con una propuesta en la cual, bueno, es participativa, a nuestro entender, una participación distinta, ¿sí? Porque partimos de una propuesta que recoge los trabajos anteriores, ¿tá? Y se pone a consideración de los estudiantes, los docentes y los egresados en los diferentes ámbitos que son fundamentalmente los centros de formación en educación, ¿ya? Eso ha generado, bueno, diferentes reacciones. Nosotros veníamos con una instancia de consulta desarrollándose en los centros, pero bueno, sorpresivamente a eso iba, aparecido. o sea, venían Sí. consultando, o sea, que esta reacción de tanto rechazo sorprende realmente. Sí, la verdad que sorprende porque el espacio para trabajar y para construir estaba dado, porque entre el 27 de julio y el 12 de agosto era un tiempo que nosotros habíamos previsto para que se desarrollen los centros, una instancia que comenzaba el 27 de julio. Los centros después verían, de acuerdo a su realidad, cómo organizaban esas instancias de trabajo en sus espacios, porque no es lo mismo organizar una instancia de trabajo en el IPA que en el IFED de Durazno de 33, por sus realidades, sus carreras, su cantidad de estudiantes, su cantidad de docentes, ¿ah? Y al 12 de agosto se recibían esas producciones que iban a ser analizadas por comisiones de carreras que integran docentes, egresados y estudiantes que trabajan además con equipos técnicos que hemos designado nosotros específicamente para esa instancia. Bien. Por lo tanto, nos toma por sorpresa. ¿No sería un poco corto de más el tiempo, considerando especialmente que cada centro tenía que organizarse según su realidad? Mire, no lo consideramos corto porque hay mucha producción de 10 años que venimos trabajando. Y este documento, si bien puede ser nuevo, muchas de las características, semestralización, trayectos educativos, creditización, valor del crédito, fundamentación en cuanto a la investigación y a la extensión, esas son cuestiones que ya las trabajábamos y que se toma de todo el trabajo anterior. ¿Tiene algunas cuestiones nuevas? Sí. ¿Cómo ser la incorporación de algún trayecto educativo que refiera a lenguajes diversos? Que evidentemente vamos a tener que ir a una hora de 60 minutos. ¿Ah? O sea, esas son cuestiones nuevas que aparecen, pero en esencia es mucho de lo que habíamos trabajado que se ha adecuado a la realidad que hoy tenemos, pensando sobre todo en qué docente necesitamos formar para que esté actuando en las aulas donde se van a estar formando los ciudadanos del mañana. Bien. Si fuera solo eso, tendría toda la lógica y sorprende que no se llegue a un acuerdo o a un entendimiento. Pasa que si uno escucha la otra parte, los reclamos, más allá del documento en sí, creo que priorizan el recorte en educación y otras cuestiones que, eso sí me cuesta creer que tengan que ver con si podés pintar o no un muro, ¿no? O sea, o si lo pintas de blanco, entonces yo te pinto una leyenda marxista, yo qué sé. O sea, no. Bien. Pero Bien. sí el tema del recorte presupuestal, recorte
no equiparación, como le quieran llamar, pero es algo que evidentemente se ha sentido y así lo entienden protagonistas de la educación, Bien. ¿no? Hay dos cosas. Si existiera recorte presupuestal, en este momento formación docente no tendría 510 cursos más que el año pasado. Si existiera recorte presupuestal, formación docente con solo mantener las becas está invirtiendo un 8,75% más que el año pasado. Esos son dos datos de la realidad y que en este momento estamos invirtiendo en horas docentes un nivel de dinero mucho mayor que el año pasado. ¿Por qué? Porque tenemos más cursos a pesar de tener menos estudiantes, pero tenemos una mayor retención de los estudiantes. Porque nosotros veníamos con una retención entre el 14% para segundo, tercero y cuarto y estamos pasando a una retención del 19%. Entonces, no es cierto que hay un recorte. No es verdad que eso sea efectivamente así. Y esos dos datos para mí son claves, porque son horas docentes y son becas. Y además tenemos 30 becas más, que cada beca cuesta alrededor de 82.000 pesos de las becas que se pagan por 2 BPC durante 8 meses. Entonces quiere decir que hay una mayor inversión. ¿Es suficiente? Y no, con las becas todos siempre aspiramos a tener más becas. Pero que hay una inversión fuerte de la ANEP. Actualmente nosotros estamos en 2.279 becas, en un total de alumnos reales de 31.900 más o menos. Ese es el número que tenemos. Bien, me gustaría abrir un poco el panel, a ver cómo ven ellos esta situación, cómo lo entienden y cómo se explica entonces esta crispación tan a la vista, más allá de que sea rendición de cuentas, o tal vez lo reducen o se explica solo porque es rendición de cuentas. ¿Qué pensás, Alfredo? ¿Cuántas becas se solicitan? Porque se adjudican 2.279. ¿Cuántas? No, tenemos en ejecución en este momento ese número. ¿Y cuántas se solicitan habitualmente? Habitualmente andamos en un número de 2.000, 2.500 becas de solicitudes. O sea que se cubren casi el 80% de las becas solicitadas. No, yo diría que no, que andamos más o menos en un 50%. Porque yo el número que le estoy dando de los 2.279 es el total de becas que se ejecutan de primero, segundo, tercero y cuarto. O sea que el 50%. O sea que hay 50% que piden beca y no se les dan. Exacto. Eso es un déficit. Tenemos. ¿Solo 19% de retención en tercero y cuarto? Comparado con lo que veníamos reteniendo del año pasado. Actualmente formación docente pierde en su primer año, ¿verdad?, un 35-38% de estudiantes que se matriculan, entre los que no asisten y los que no siguen. Lo que ha sucedido es que hemos tenido una mayor retención en segundo, tercero y cuarto. Y gente que estaba matriculada de antes que está volviendo a estudiar. Este año lo que sucedió es lo siguiente: tuvimos menos inscripciones por primera vez y un mayor número de reinscripciones. O sea que está aumentado desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista está el aumento. ¿Son dialoguistas ustedes o no? Porque según el gremio de estudiantes, ustedes no dialogan nada, es todo impuesto, es todo... Bueno, mire, nosotros estuvimos, estamos y estaremos dispuestos al diálogo, siempre dentro del marco legal, porque entendemos que en educación, si no hay disposición para el diálogo, no se puede educar. Y por eso la apertura al diálogo la mantenemos, siempre. ¿Hubo diálogo el viernes? ¿Qué hubo reunión? Yo entiendo que el viernes lo que se hubo fue un planteo ahí de posiciones diversas, incluso algunos estudiantes querían, lo que nosotros ofrecimos fue mayor tiempo para trabajar esto, algunos estudiantes querían ese mayor tiempo y otros entendían que no. En eso no se pusieron de acuerdo, ahí en la misma instancia de diálogo que tuvimos. Bien, ¿alguien más? Yo creo que ese tipo de cuestiones, como se estaban planteando, muchas veces dificultan la negociación, porque si por un lado, uno de los reclamos justamente es la falta de participación en la elaboración de la propuesta, que yo coincido en la importancia de la participación tanto de docentes como de estudiantes, obviamente en lo que tiene que ver con la reforma, pero es bastante llamativo que si una de las propuestas es justamente generar más tiempo de discusión sobre la propuesta, que se rechace de plano. Bueno, más allá de que un grupo de estudiantes sí lo quería, llama la atención. Y llama la atención
varias propuestas en este sentido, cuando se dice, bueno, no frenar la reforma educativa. Y acá, como se mencionaba, hace 10 años también se viene trabajando en este sentido. Y también siento que hay como un desacople de lo que tiene que ver con la ciudadanía en general. Cuando nosotros vemos las últimas encuestas, uno de los planteos principales de la ciudadanía, 56%, entiende que la reforma educativa es urgente. Entonces creo que también hay una falta de sintonía con lo que quiere el país, con lo que quiso el país, porque también hay que entender que acá se votó un gobierno, y se votó un gobierno en cierta manera también para llevar adelante la reforma educativa. Tuvimos la instancia del referéndum, que tenía una parte muy importante que se estaba plebiscitando en esa instancia sobre la educación, y la ciudadanía, una vez más, optó por acompañar el camino que lleva el gobierno adelante. Entonces yo siento que hay una falta de sintonía con el sentir de la ciudadanía, que reitero, y como mencionaba, obviamente el planteo y la necesidad de recursos siempre va a ser de recibo para la educación. Obviamente, ¿quién puede discutirlo en el país que los recursos que tiene la educación no son suficientes? Ahora, no se puede decir que no se está haciendo nada. Entonces me parece que si los planteos son totalmente desacoplados de lo que la ciudadanía plantea, cuando el planteo es pintar una pared, y es difícil entablar una negociación, que reitero la importancia, y obviamente siempre tiene que ser el camino, pero a veces es difícil dialogar con quien no quiere dialogar. Bueno, yo creo que plantear que la reivindicación principal es pintar una pared me parece que es reducir un poco el debate. Me parece que lo que está de fondo es otra cosa. Me imagino que la reforma educativa es mucho más que eso, porque lo que se necesita es mucho más que eso. No comparto ni las pintadas en el edificio del IPA, repudio totalmente lo que pasó el fin de semana con Robert Silva, pero me parece que lo que está de fondo de eso es esta puja de poder, de participación, de un diálogo genuino, que si uno lo mira desde afuera parece que no existiera. Francamente, se lo digo con todo respeto. Usted hablaba recién de exponer posiciones, ¿no? ¿Pero quieren dialogar realmente del otro lado? Yo no lo sé. ¿O lo que quieren es que se haga como ellos plantean? No puedo saber cuáles son las intenciones. Te digo lo que percibo, porque de repente usted dice, bueno, venimos hace 10 años con esa reforma, con esta base de la reforma. Y hoy he escuchado una nota con Cecilia Klein, secretaria general del sindicato del IPA, que dice que esto es totalmente nuevo. Que se tiró por tierra todo lo que se venía haciendo y que se empezó otra cosa. Entonces, bueno, aprovecho para consultárselo a usted, y que lo que ellos estaban pidiendo es un 2023. De hecho, hubo una conferencia de prensa al mediodía hablando de un 2023 para profundizar el debate de la reforma y que se comience a aplicar en el 2024, y que las autoridades están en sí o sí se comienza a aplicar en el 2023. ¿Qué hay de todo esto cierto y qué no? Mire, que se tiró todo para atrás no es así. ¿Que hay un documento nuevo elaborado sobre todas las bases anteriores? Sí, porque el plan anterior fue aprobado por el CFE, pero no pasó por la aprobación de Codicen, porque Codicen lo rechazó. Y se encomendó al Consejo de Formación y Educación a continuar trabajando en una nueva propuesta. Nosotros cumplimos con ese mandato, hicimos esta propuesta que recoge todo lo anterior e incorpora algunas cuestiones nuevas. No es la propuesta perfecta, no es, porque no existe la propuesta perfecta. Y por eso se manda a consulta, porque allí es donde se puede aportar y construir. Nosotros mandamos una propuesta de distribución de horas y créditos, pero para que se discuta en los centros, en las bases, si se acuerda con eso o no, y qué unidades curriculares van a ir ahí, qué asignaturas, si así lo queremos llamar más fácil. Si nosotros pensáramos que eso no es posible, no lo hubiéramos hecho, pero estamos convencidos que en esos espacios se puede construir y se puede aportar, y después llegar a un proceso de síntesis. ¿Eso es lo que duraría 3 días, según lo que dicen los sindicalistas? No, eso es lo que viene incluso del año pasado, porque esta propuesta ya fue el año pasado, se hicieron aportes. Hubo algunas personas que ahora reclaman tiempo, que en aquel momento no hicieron aportes y se negaron a hacerlo, y ahora en la jornada del 27 de julio dijeron que no estaban de acuerdo y que no iban a aportar. Entonces, me parece también que si yo no estoy de acuerdo, aporto una propuesta alternativa. Fernando. Y eso no sucedió. Y Fernando, para Pedro, pues no hay tiempo. Sí, pero después me queda volvemos. la duda respecto Déjalo al en tiempo. el próximo bloque, sí. Decime, Fer. Yo creo que acá tenemos que hablar, que precisar algunos términos, ¿no? No hablar de los reclamos docentes y los reclamos de los estudiantes. Para empezar, creo que tenemos que hablar de los reclamos de los gremios docentes y de los gremios de estudiantes, que no es lo mismo. Los docentes, no todos están agremiados y no todos comparten, y los estudiantes lo mismo, y no todos comparten las decisiones que se están tomando. Me parece que es una diferenciación que hay que hacerla, que es bastante importante, porque es de justicia, sobre todo para todos aquellos
que no están manifestándose ni ocupando institutos ni pintando las paredes, que son la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría, pero inmensa mayoría. Me la juego a decir esto, no tengo números, pero estoy casi seguro que es así. Por lo tanto, me parece que no es que quienes reivindican otras cosas no tengan derecho, los tienen, pero no hay una unanimidad entre los estudiantes ni entre los docentes de que las cosas se estén haciendo mal. Lo que pasa es que, claro, uno toma las declaraciones de los sindicalistas, de los dirigentes, y las toma como del colectivo, el universo del colectivo, y no lo son. No son del universo del colectivo. Hay muchas voces silenciosas que opinan distinto y que apoyan esta reforma que se está ejecutando y que tienen un discurso diferente. Eso me parece bastante interesante. Hoy hablaban de crispación. ¿Por qué esta crispación? Preguntaba Victoria, ¿no? Esta crispación nació en noviembre del 2019. Vamos a decir toda la verdad, por lo menos de mi punto de vista, ¿no? Hay una declaración de noviembre de 2019 de José Olivera, el presidente de FENAPES, diciendo que el gobierno electo, que le iban a hacer la guerra, que era un gobierno neofascista y que era ultraderechista, filo Bolsonaro, y que no le iban a dar ningún minuto de tregua. Esto era en noviembre, diciembre de 2019. Todavía no había asumido el gobierno. Ya estaban de punta. Por lo tanto, es imposible sacar de cualquier análisis. Podemos discutir tal materia, tal otra, tal hora, tal otra, tal dólar, tal otro. Ahora, hay una cuestión de fondo que no la podemos sacar del análisis, que es la cuestión ideológica. Obviamente hay diferencias radicales entre la orientación de los gremios docentes y la orientación del gobierno. Obviamente que hay diferencias radicales. Y por lo tanto nadie puede sacar del componente político, ideológico de todas estas manifestaciones. No es si la pared es blanca o la pared es pintada. En realidad va a ser eso y cualquier otro detalle que surja de cualquier elemento. Si plagiás un texto, si no lo plagiás, si pintás la pared, si no la pintás, si desocupás en 24 o en 48 horas, si pones un renglón de más, si pones un renglón de menos, todo va a ser objeto de discusión porque en el fondo es contra esta reforma que aplique este gobierno, sea cual sea, no importa la reforma, va a estar en contra. Bien. Y eso, ahí está, la prueba están de punta. Nos queda el último minuto antes de tener que despedir a nuestro invitado. Bien, yo simplemente invitar a todos a seguir trabajando, a seguir aportando, porque esto es una construcción de todos y es muy importante porque la formación docente es el corazón del sistema educativo. Es el corazón porque ahí se forman a los docentes y nuestra aspiración es que formemos mejores docentes preparados para el cambio permanente y para formar en un sistema democrático, republicano, representativo, que es en el que vivimos. Y eso es también formar para ser realmente libre. Y para ser realmente libre tengo que conocer todas las posiciones, todas las versiones, y el estudiante, haciendo uso de su libertad, hará las opciones y construirá su destino. Muy bien, Pisiquilo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Nosotros hacemos una pausa.